iniciar. Vamos a hablar de lenguaje y las alteraciones del lenguaje. Vamos primero a definir cómo emitimos el lenguaje. Primero fonamos. La fonación simplemente es sonido. No tiene que ser una palabra, es cualquier tipo de sonido que viene de la laringe. Pueden ser gritos, puede ser el llanto, y es simplemente por el paso del aire por la laringe. Es cualquier sonido que salga a partir de ahí. La vocalización es cuando además de la laringe ya empiezan a actuar las cuerdas vocales, que las modificamos voluntariamente para su postura en la vía aérea, para empezar a modular o vocalizar. El habla consiste en palabras las cuales ya son articuladas por sonidos vocales y simbolizan ideas. O sea, el habla ya pasó por un área de fonación, ya pasó por una vocalización y además también por una articulación. La articulación es la enunciación de palabras y frases, ahí dice clases, pero es frases, y es función de órganos y músculos y también de pares craneales, de nervios craneales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces ahí ya para articular tuvimos que haber fonado, tuvimos que haber vocalizado y después articulamos. Y articulamos por medio de músculos y nervios craneales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y el lenguaje como tal ya es un mecanismo que es prácticamente exclusivo del ser humano, aunque bueno, se han hecho algunos estudios en monos, en delfines, en que aparentemente tienen algún grado de lenguaje un poquito más escaso y primitivo, pero que pudieran a veces diferenciar algunos sonidos que quizás sea algún lenguaje. Pero el lenguaje expresa el gran paso de la civilización que dio origen ya como tal a civilización. Se cree que es precisamente el lenguaje, porque se permite la transmisión de ideas, y la transmisión de ideas es lo que se supone que nos hizo diferentes, al menos al Homo sapiens, de otros homos, de otras especies de homos que pudieron más o menos haber coincidido, principalmente con el Homo el Neandertal. Esa transmisión de ideas, el convencer a otros de la misma tribu, a otras personas, a otros del mismo partido político, a otros de la misma carrera, el darles motivación, el darles admiración, ese tipo de transmisión del lenguaje es lo que se supone que hace que crezcamos como civilización, porque los monos se pueden juntar en pequeños grupos, pero los grupos tienen un tamaño máximo en el cual ya no puede crecer más. O sea, tienen un macho alfa, tienen un grupo de monos que ayudan a defender su territorio, a conseguir comida, a defender sus hembras, pero finalmente son grupos que no tienen, que tienen un límite de crecimiento. Y hay otros, y hay otros, y hay otros grupos, y en el ser humano eso no pasa. Una fe católica que llena a miles de millones de personas, por ejemplo, el lenguaje se ocupó de transmitir esas ideas. Y bueno, ya me desvié un poquito. El lenguaje expresamos ideas de pensamientos que puede ser hablado, que puede ser escrito, puede ser por gestos, símbolos audibles, gráficos o incluso motores. Los sonidos son producidos, esto es la fonación, por el paso del aire a través de las cuerdas vocales. Aquí ya incluye la vocalización. La articulación requiere que se coordine bien el músculo respiratorio, la laringe, faringe, lengua, paladar y labios. Ahora vamos a ver cuáles son los músculos respiratorios. La respiración nos ayuda para darnos fuerza y ritmo. Las cuerdas vocales para el tono. La cuerda vocal de la mujer es más estrecha, más delgada. El tono habitualmente es más alto. El aparato vocal en general, que incluye todo esto, nos da modificaciones del sonido, y la faringe y la nasofaringe nos dan el timbre. El timbre es aquello que hace que reconozcamos la voz de las personas sin verlos. Ustedes están escuchando a sus compañeros hablar sin verles, sin voltear a verlos, ya saben quién está hablando porque le reconocen la voz. Eso es el timbre. El timbre es particular de cada persona o particular de cada instrumento musical.
Los nervios craneales que están involucrados en la articulación de la palabra es el quinto nervio craneal, que se encarga de los músculos masticatorios, apertura y cierre de la boca. El séptimo, que es la musculatura facial, orbicular de los labios principalmente. El 9 y el 10 para el paladar blando, laringe y faringe. El 12º, el movimiento de la lengua, frénico e intercostales, que van a inervar al diafragma y a los músculos intercostales, que son los músculos de la respiración. El más importante músculo de la respiración es el diafragma, que está inervado por el frénico. La afasia, entonces, es una alteración del lenguaje en cualquier forma de su expresión, ya sea hablado, escrito o mímico. La disartria es una alteración solamente de la articulación de la palabra. El paciente entiende y sabe qué es lo que quiere decir, pero le cuesta trabajo articularlo y poderlo decir correctamente. Es una afectación estrictamente motora, de origen neurológico, y es importante no confundir la disartria con la afasia. Entonces, la disartria es un problema de la articulación. Al paciente le cuesta hablar, pero en la afasia el paciente tiene una alteración del lenguaje. O no lo entiende, o no lo puede expresar, o las dos cosas. Una disfasia es un término general. Cuando no estén seguros qué tipo de afasia tiene, pueden decir que tiene una disfasia. Disfasia finalmente es una alteración del lenguaje. Una pérdida total decimos que es una afasia, pero la verdad es que ver pérdidas totales a veces no es tan sencillo. Si bien hacemos muchas distinciones académicas, aquí en la clase o en los libros, lo van a ver también, van a ver en la práctica clínica que realmente no es tan sencillo que puedan clasificar una afasia estrictamente como dicen los libros. Hay ocasiones en las que sí podemos ver una afasia que es estrictamente motora, estrictamente sensitiva, pero muchas veces son mixtas. La mayor parte de las veces son mixtas con predominio de alguna de la otra, pero eso ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Existen tres niveles de comprensión del lenguaje a nivel cortical, es decir, cuando nos llega el lenguaje, cuando escuchamos. Porque al oído simplemente llega sonido, pero el sonido no nos dice nada. Tenemos que darle una interpretación, un reconocimiento y una asociación a ese sonido para reconocerlo como lenguaje y saber qué es lo que quiere decir. Entonces, llegada, percepción de símbolos, percepción de sonido, reconocimiento del impulso y la elaboración simbólica. Todo lo que se trata de asociación generalmente está en los lóbulos parietales. Van a tener una clase de lóbulo parietal. Casi todas las funciones corticales tienen una área complementaria de asociación parietal para darles significado. Tenemos una corteza auditiva en el lóbulo temporal que se encarga de recibir el impulso que viene del oído, de los órganos receptores del sonido, para empezar a darles un grado de reconocimiento, percepción y asociación. Y ahorita vamos a pasar a eso un poquito más detallado. Y después de la comprensión del lenguaje, para la expresión también hay tres niveles de función motora del lenguaje. El emocional, que es el más primitivo, el que ocurre cuando es algo como dolor, por ejemplo, que la persona puede quejarse de dolor. Después el automático, en el que pueden decir su nombre, pueden decir sí, no, contar poquito que es medio automático del 1 al 10, los días de la semana. Y esto ocurre con mucha frecuencia en pacientes que tienen una afasia motora, que se supone que no podrían hablar, pero resulta que nos dicen los familiares, oiga doctor, pero es que el paciente, mi familiar dice que mi familiar según no puede hablar, pero cuando se lastima, cuando algo le duele, nos dice, ay güey, y así me lo han dicho los pacientes, los familiares. Y ese es el tipo de lenguaje emocional primitivo. Entonces dicen, ¿cómo es que no puede hablar? Bueno, no puede hablar algo más intelectualizado, no puede
hacer un lenguaje más propositivo, pero eso que le causó dolor, que le dolió, es algo primitivo y sí puede expresar algo. Y a veces le preguntamos su nombre y nos puede decir su nombre y nos puede decir sí o no, nos puede decir agua, cosas que son un poquito más automáticas que se aprende en la infancia, que aprendemos de niños. Y después el nivel más alto de lenguaje es el lenguaje ya propositivo, simbólico e intelectualizado, que este ya requiere semántica, requiere sintaxis, requiere prosodia, reglas de conversación, que es lo que tenemos habitualmente en la práctica diaria cuando tenemos integridad neurológica. Anatómicamente hablando, este es el área de Broca. Ayer mencionamos que se encuentra en el lóbulo frontal, ayer lo hablamos. El área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, que tienen áreas de asociación cercanas a ellas, pero como tal, el área de Wernicke es esta en el lóbulo temporal y el área de Broca aquí en el lóbulo frontal. Y estos fascículos que ven aquí, estas rayitas, es el fascículo que lo conecta, que ayer mencionamos que se llama fascículo arcuato o arqueado. El área de Broca se encuentra en la circunvolución frontal inferior, en la corteza de asociación motora. Es el área ejecutiva para la función del lenguaje expresado. Está inmediatamente por delante de las áreas motoras primarias para los labios, la lengua y la cara, recordando al homúnculo motor, un poquito adelantito, y se entiende que tiene que estar ahí muy cerquita de los labios, la lengua y la cara, precisamente para darle su función. El área de Wernicke está en la parte más superior del lóbulo temporal, en la circunvolución temporal superior. Es una corteza de asociación sensorial que se encuentra justo por detrás de la corteza auditiva primaria. Entonces van juntitas la corteza auditiva primaria, en donde llega el sonido, y después hacemos la asociación también con el área de Wernicke. Están juntas, igual que en el área motora, está juntito el área de Broca con las áreas motoras de la boca, de la lengua y de los labios. Y el fascículo arcuato son fibras de asociación, son simplemente cables, son simplemente sustancia blanca que llevan la información de un lado a otro y lo conectan. Y eso es lo que comentamos hace un momento. Aunque las áreas corticales están bien descritas, están bien mapeadas anatómicamente, cuando nos enfrentamos a la clínica no es tan exacto. Una lesión vascular, un tumor, un traumatismo, no respeta una área en particular. No va a decir un infarto, me voy a alojar aquí en el área de Broca nada más y voy a dejar intacto todo lo demás. No sucede así. Entonces, es muy común que encontremos afasias mixtas. Generalmente hay una predominancia de las afasias y está bien decirlo, tiene una afasia mixta de predominio motor, cuando les pregunten. Pero hacerlas, sí las llegan a encontrar a veces puntualmente, pero no es lo común, ¿eh? ¿Cómo abordamos un paciente con afasia? Hay varias preguntas que tenemos que hacerle a un paciente de estas características para poder abordar y saber qué tipo de afasia tiene. Es importante saber acerca del paciente cuál es su lado dominante, cuál es su estrato sociocultural, su lenguaje materno, su vocabulario, su nivel educacional, vocacional y capacidad intelectual, porque esto puede afectar. El lado dominante es importante porque nos va a decir habitualmente el área del lenguaje está en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal izquierdo y frontal izquierdo, para la mayoría de la gente, pero no todos. El 90 a 95% de la población es diestra. El hemisferio izquierdo es dominante para 99% de los diestros y para 60 a 70% de los zurdos. De los restantes, el 50% es derecho y el 50% es mixto. Eso tiene mucha importancia cuando se va a hacer una cirugía que esté cerca del área del lenguaje. Hay que mapear, hay que evaluar antes al paciente y estar seguros de cuál es su área del lenguaje. Porque si el paciente resulta que es zurdo y tiene epilepsia y le quieren hacer una resección del lóbulo temporal, probablemente tenga, una de las cirugías que más se hacen para epilepsia, por ejemplo, es la de la esclerosis mesial temporal, y digamos que tiene un foco
epileptogénico ahí temporal derecho, le quieren quitar el temporal derecho, pero resulta que el paciente es zurdo, entonces puede tener ahí su área de lenguaje, entonces no le pueden quitar la punta del temporal porque lo van a dejar afásico. Entonces eso es bien importante en esos casos. 6 características a evaluarles a estos pacientes: el lenguaje espontáneo, que tanto es capaz de decir él solo, la comprensión, la nominación, la repetición, la escritura y la lectura. Ahorita van a ver una tablita que me parece a mí que es buenísima para explicar toda la clase prácticamente en una sola tabla. Pero bueno, tienen que escuchar todo esto antes para entender la tablita. El habla espontánea es un lenguaje propositivo de alto nivel, cuando el paciente lo dejamos que hable, cuando le damos tribuna libre para que él nos cuente qué es lo que siente. Está compuesto por diversos elementos como la formación de frases que tengan un buen contenido, que tenga prosodia, que tenga ritmo, que tenga cadencia, que tenga fluencia. Y eso lo vemos mucho pues en los oradores, que son los que tienen perfeccionado este tipo de lenguaje propositivo de alto nivel, precisamente con todo esto, ¿no? Con la cadencia, con la fluencia, con la prosodia, para hacer énfasis en las cosas que quieren dejar a la gente que lo está escuchando. El lenguaje emocional se adquiere antes que el propositivo y es desencadenado por una carga emocional alta, como la del lenguaje primitivo emocional que les comenté hace un momento, del paciente que tiene dolor y expresa algo, ¿no? El lenguaje automático, que aprendemos en la infancia, consta de capacidad de repetir secuencias o frases aprendidas sencillas, el nombre de la persona, contar 1, 2, 3, 4, 5, los días de la semana, decir algunos colores, cosas que aprendimos en la infancia temprana y que quedan muy guardadas ahí y que el paciente es capaz de decirlo. La monofasia es la capacidad está compuesto por una sola palabra, frase u oración y puede ocurrir como fenómenos epilépticos. Y el paciente repite y repite y repite lo mismo. Hay que hacer diferenciación con dos cosas, con perseverancia, que ayer hablamos de que es un signo de liberación frontal, y con ecolalia, que es más del paciente psiquiátrico que repite una sola cosa, repite, repite, repite. Parafasia es un error del habla. El paciente sustituye una palabra o un sonido para la palabra que quiere decir. Por ejemplo, si el paciente quiere decir refrigerador, el paciente hace una parafasia y puede decir refrigerador. Eso es una parafasia. O un neologismo es una palabra completamente inventada. Los neologismos eh, también se presentan en pacientes psiquiátricos o en pacientes que tengan afasias fluentes, o sea, el paciente que sí puede hablar, pero que no sabe lo que está diciendo. Hablan, 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 pero no entienden el lenguaje. Uno les hace una pregunta en particular, ¿cómo se siente don fulano? Y empiezan a hablar, 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 hablar de cosas que no tienen sentido, pero tiene la capacidad de articular la palabra y de expresarla, hablan perfectamente bien. Este tipo de pacientes, bueno, pero no ese tipo de pacientes, cualquier tipo de pacientes pueden usar sinónimos o circunloquios para evitar una palabra que no puede ser evocada. Es decir, les muestra uno un lapicero. Dígame cómo se llama esto. Y no pueden decir que se llama lapicero, pero sí les puede decir cómo se usa, para qué se usa, y les puede decir, pues es para escribir y lo pueden tomar y escriben a veces incluso y le dan vueltas y tratan, pero no encuentran la palabra, no pueden decir lapicero. Puede haber omisión de palabras, pausas inapropiadas, perseveración o automatismos. En el habla normal, más o menos se hablan de 100 a 115 palabras por minuto. Para poder decir que una fasia es no fluente, tiene que tener menos de 15 palabras por minuto. La verdad es que eso no lo medimos en la práctica clínica. Cuando se hace investigación, sí tienes a una persona que está con reloj en mano y está midiendo cuántas palabras dice por minuto, pero tienes a esa persona dedicada a eso. En la práctica clínica realmente es muy poco práctico hacer eso. Es mucho más sencillo con las 6 rubros que tenemos que investigar al paciente, determinar si es fluente o no fluente. Y con fluente me refiero a qué tanta capacidad tiene de hablar para decir si es una fascia motora. Hay cosas que significan lo mismo, ¿eh? Una fascia motora, afasia de Broca o afasia no fluente es lo mismo. Hay que evaluarles la comprensión, si sigue órdenes,
El paciente puede no hacerlo por apraxia y sí entenderlo, sí comprender lo que uno le está pidiendo, pero a veces tienen apraxia. Las apraxias significan que el paciente, por el déficit que tiene neurológico, por el tipo de lesión, ya no sabe cómo hacerlo, aunque sí pudiera. Es decir, hay pacientes que le pides que mire hacia arriba. Si tú se lo pides como una orden, el paciente sí lo entiende, pero no lo puede hacer por una orden. Si tú te pones de un lado y le hablas, el paciente voltea y ves que sí puede mover los ojos. El paciente tiene la capacidad de hacerlo, pero no mediante una orden. Tiene que ser espontáneo. Si no sigue órdenes, hay que hacerle con gestos también, porque también hay pacientes que simplemente no escuchan. Entonces, hay veces que le decimos al paciente, levante la mano, y parece que no comprende y no lo hace. Hay que hacer el gesto nosotros. Levante la mano, y a veces sí lo puede hacer. La comprensión a veces está un poco afectada y al ver el gesto lo puede hacer, aunque le cueste un poquito. La otra parte de la evaluación es la nominación, usar objetos o colores y preguntarle qué es, que señale algún objeto, generar una lista de categorización de palabras. La repetición es una de las partes más importantes, porque simplemente con saber si el paciente es capaz de repetir o no repetir, ya nos quitó prácticamente el 50% de las posibilidades diagnósticas de las afasias. De todos los tipos de afasias que hay, si el paciente es capaz de repetir o no repetir, quitamos el 50% de ellas. Y ahorita en la tablita que les comento, ahorita lo van a ver. Entonces, la habilidad que tenga para repetir es proporcional al grado de afasia. Hay que usar palabras polisilábicas, trabalenguas y frases populares. La escritura, nos quedan 2 minutos. Creo que no vamos a terminar. Vamos a tener que hacer lo mismo de reingresar. La escritura generalmente está peor que la comprensión y el habla en los pacientes afásicos. La escritura espontánea y al dictado, tenemos que dictarle al paciente y también tenemos que dejar que él escriba algo por sí solo, que haga una formación de listas y también hay que ver si es capaz de copiar. En la clase de historia clínica les presenté el mini mental de Folstein para evaluar las capacidades intelectuales de los pacientes y ahí se hace algo de esto. Le pedimos que copie figuras, le pedimos que lea, le pedimos que escriba algo espontáneo y también podemos dictarle. La habilidad para comprender el lenguaje escrito requiere integridad de la vía de asociación entre el sistema visual y la corteza perisylviana. La alexia es la incapacidad para leer, para seguir una orden escrita, y puede estar conservada la lectura en voz alta, que es algo similar al paciente a veces no puede simplemente leer en su mente, pero a veces sí puede ser capaz de leer en voz alta, pero a veces aunque lo lea, no lo entiende. Esta es la tablita que les mencionaba. Todo lo anterior de esta clase es para poder comprender lo que es la afluencia, dónde están las zonas, la comprensión, la repetición, denominación, lectura y escritura. Y esta tablita es muy, muy importante porque aquí se resume toda la clase. Aunque ahorita vamos a hablar ya de las afasias, particularmente cada una de ellas, pero aquí esta tablita es súper, súper buena, esta la pueden guardar. Voy a terminar la sesión, que ya está a menos de un minuto, y reiniciamos aquí en esta misma diapositiva. Fíjense que les comenté que al saber si el paciente es capaz de repetir, fíjense en esta columna, nos da el 50% de las posibilidades prácticamente. Simplemente con que empecemos dándole alguna frase al paciente que repita algunas palabras polisilábicas, le pedimos que repita algún refrán, una frase popular, y si el paciente es capaz de repetir, ya sabemos que el paciente va a tener una afasia, ya descartamos las afasias corticales, que son las clásicas, que son las que vamos a ver ahorita, que son la de Broca, global, Wernicke y conducción.
Y puede ser que el paciente tenga una anómica o una transcortical, alguna de ellas, que en realidad son muy similares que las anteriores. Prácticamente la única diferencia es la capacidad de repetición, pero son muy similares. Se basan en puede o no puede hablar, entiende o no entiende. Pero con la repetición podemos ser mucho más específicos y decir si es motora transcortical o si es motora cortical. Entonces, afasia de Broca, esta es la más común de todas. Bueno, quizá la más común sea la mixta, ¿no? Pero siempre la mixta siempre lleva algo motor. La afasia de Broca es no fluente. Acuérdense que dijimos que hablan de 10 a 15 palabras por minuto o menos. En general, a veces mucho menos. Y son palabras, por lo general, sencillas para ellos. Son palabras de lenguaje adquirido en la infancia temprana. Cosas sencillas como su nombre, como agua, como leche, como su nombre, los días de la semana, contar, colores, cositas así muy sencillas que aprendemos más o menos como en el kinder, ¿no? También puede tener el lenguaje primitivo emocional, eh, que muchas veces son groserías, que le permite al paciente expresar algo emocional. Son conscientes de su incapacidad. Es el típico paciente que cuando le están preguntando, intenta, trata y llora en mucha frecuencia porque se da cuenta de su incapacidad. Él sí está consciente y entiende. Le pedimos que cierre los ojos y cierra los ojos. Le pedimos que levante la mano o si es que puede mover alguna mano y lo hace. Entonces son pacientes que se angustian mucho porque entienden y tratan de hablar, pero no pueden. El vocabulario es pobre, sus frases son cortitas y la gramática es muy pobre. Hay pacientes que después se recuperan de una fase de Broca y tienen un habla telegráfico, tienen un habla sin gramática adecuada o aprosódica, sin cadencia, sin fluencia, un lenguaje plano. Y ellos están conscientes, pero por supuesto que se pueden comunicar, ¿no? Eso ya realmente es mucha ganancia. Son pacientes que hablan, llegan al consultorio y dicen, doctor, estoy aquí porque me duele la cabeza, o a veces la gramática no es tan correcta y dicen, vengo, me duele cabeza, pero son capaces de comunicarse. Ya no tienen un lenguaje tan íntegro, tan propositivo, tan intelectualizado, les cuesta expresarlo, pero tienen la capacidad de expresar. Para repetir les cuesta muchísimo trabajo, habitualmente es el paciente que no puede, la comprensión está intacta y lo más común que podemos verlo en el conglomerado clínico habitual es que tenga una hemiparesia faciocorporal del lado habitualmente derecho. En la mayoría de las personas que somos diestros, que tenemos nuestro hemisferio dominante del lenguaje en el lado izquierdo, si hay una lesión, la más común es por un infarto cerebral en la arteria cerebral media y se afecta toda esta área que está irrigada por arteria cerebral media izquierda, el paciente va a tener otros datos, va a tener quizá una fascia global y o mixta y va a tener hemiparesia del lado derecho, no va a poder mover el lado derecho y puede coincidir con disartria también. En la fase de Wernicke, el paciente habla tanto a lo que se le ha llamado ensalada de palabras. O sea, no es coherente lo que dice, tiene muchos errores del habla, tiene parafasias, no tiene una estructura gramatical, tiene neologismos, tiene logorrea, habla, pero en realidad no dice nada con un sentido. Si le hacen una pregunta, el paciente responde, pero responde cualquier otra cosa, no está respondiendo a la pregunta. El paciente no entiende el lenguaje, aunque su articulación pueda estar intacta y está bien fluente. En la fascia global, que es la más común, al menos de inicio, el paciente cuando tiene una fascia global,
lo que primero empieza a recuperar es la recepción del lenguaje. Empieza a entender, a los pocos días empieza a entender cada vez un poco más, un poco más, un poco más, y son pacientes que a veces no recuperan el habla nunca o tienen un habla muy limitado, muy emocional y primitivo y un poquitito del propositivo, pero entienden todo. Eso sí es muy común que el lenguaje, la recepción del lenguaje la recuperen prácticamente al 100% o en un porcentaje bastante elevado en un tiempo no tan largo. Es un habla no fluente y tampoco entiende el paciente, ¿de acuerdo? En la fase de conducción, también la repetición está afectada, pero preserva otras funciones. Aquí es un síndrome de desconexión. Aquí generalmente es por una afectación del fascículo arcuato. Está más o menos conservada la broca y la vernique, pero el arcuato es el que está afectado. En la anómica, el paciente puede hablar, puede entender, puede repetir, pero no puede denominar, no puede decir los nombres de las palabras, perdón, de los objetos. Son pacientes que tienen lesiones muy, muy puntuales, muy poco comunes, porque generalmente un tercero vascular no es tan puntual para dejar una lesioncita en un solo lugar, en un puntito. Eso puede deberse a otro tipo de lesiones no vasculares como metástasis o esclerosis múltiple. En las afasias transcorticales, aquí los pacientes las que dijimos hasta este momento son corticales. Y acuérdense que dijimos que tienen afectada la capacidad de repetición. Estas ya son transcorticales, son más abajito de la corteza, pero desconectan los fascículos que van hacia la corteza. Acuérdense que cuando hablamos del lóbulo frontal, dijimos que a veces la lesión no está en el lóbulo frontal, pero sí en las conexiones subyacentes que le llevan la información a ese lóbulo frontal. Lo mismo pasa aquí. En cualquier parte de la corteza cerebral, los cables o los fascículos que van llegando hacia la corteza son susceptibles de lesión y dar los síntomas de la lesión de la corteza. La diferencia es que estos pacientes sí pueden repetir. Entonces, en las afasias transcorticales, puede ser fluente o no fluente, igual como si fuera motora Wernicke, con la diferencia de que son capaces de repetir. En la transcortical motora, el paciente preserva el área perisiliana del lenguaje, pero se desconecta del resto del cerebro. Tiene la capacidad de repetir y en lesiones severas puede también no hablar absolutamente nada. En la motora es igualita al Broca, nada más que tiene repetición, y en la sensitiva es igualita al Wernicke, nada más que tiene repetición. Generalmente son lesiones profundas en tálamos, en núcleos basales, en cápsula interna. La cápsula interna, ayer mencionamos que tenía un síndrome que es tan común su lesión y tan importante por la cantidad de lesiones de clínica que da, que dijimos que tenía un síndrome de las 3 Hs, probablemente se las pregunten en el examen. Las 3 H son hemiparesia, hemihipoestesia y hemianopsia. ¿Dudas o preguntas? ¿Puedes repetir las 3 Hs, por favor? Hemiparesia, que bueno, hemiparesia significa la mitad del cuerpo está debilitada. El espectro es que sea una debilidad muy leve hasta una parálisis total. Entonces, decimos hemiparesia cuando está débil y hemiplegia si el paciente completamente no mueve nada. Entonces, puede ser cualquiera de las dos dependiendo de la lesión de la cápsula interna. Es hemiparesia o hemiplegia si fue muy severo. Hemihipoestesia, o sea, que siente menos de ese lado, o hemianestesia, que no siente nada. Y hemianopsia. La hemianopsia es la incapacidad es una afectación de un campo visual del mismo lado de la lesión. Si la hemiparesia y la hemihipoestesia son del lado derecho, el paciente también va a tener una hemianopsia temporal derecha. O sea, no va a ver la mitad del campo visual del ojo derecho hacia afuera, hacia el lado temporal, no va a ver de ese lado. Gracias. De nada.
En la esclerosis no suele suceder. La esclerosis lateral amiotrófica, el sustrato anatomopatológico se encuentra en las astas anteriores de la médula. Entonces es un problema más vulvar y medular que cerebral. Sí llegan a ser demencia, algunos de ellos. Hay un porcentaje de ellos que puede ser una demencia frontotemporal, pero ya se catalogaría como demencia, y la verdad es que no son todos los pacientes. En la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad tan devastadora, y parte de ser tan trágica es precisamente que el paciente intelectualmente generalmente está íntegro. Entonces el cuerpo se va muriendo, pero su mente está intacta por lo general. Hay pacientes que pueden hacer demencia en etapas avanzadas, pero como ya a veces ya están postrados en cama, ya a veces la demencia ya no se nota mucho, pero no es una característica de la ELA, la fascia, de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. No sé si te referías a esa o quisiste decir esclerosis múltiple, Karen. Me refería a la esclerosis múltiple más bien. Perdón, no te escuché, ¿me repites? Me refería a la esclerosis múltiple. Ah, ok, la esclerosis múltiple, no, es muy raro. Sí se puede presentar, pero es raro. Es poco común que tengan afasia. Y en la lateral amiotrófica, que es otro padecimiento completamente diferente, no se presenta. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, ahorita que mencionó el ejemplo del lapicero, ahí sería una afasia anómica. Así es. Ah, ok. Una anómica o anomia, y el paciente puede hacer circunloquios para tratar de decir qué es. Les puede decir para qué es, cómo se usa, que con ella escribe, cómo se toma, incluso a veces pueden llegar a escribir, pero no puede decir lapicero. O a lo mejor el paciente está acostumbrado a decir lapicero y les dice pluma o bolígrafo, cuando a lo mejor no es la palabra que él está acostumbrado a decir, lo utiliza como un sinónimo. ¿Alguna otra pregunta o duda? Doctor, ¿ser tartamudo o bueno, un tartamudo tiene una fascia o es otra cosa? No es una fascia. Eh, Generalmente es una cuestión más psicológica, pero no es una fascia. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Hace rato había comentado que cuando es una fascia principalmente se presenta en el hemisferio izquierdo Sí. y en muy pocos porcentajes en los zurdos se presentaba en el hemisferio derecho, pero por ejemplo, si tenemos dañado el hemisferio derecho y es zurdo, ¿cómo se le haría ahí? ¿O qué se haría? Hacemos el mismo abordaje que comentamos ahorita: comprensión, repetición, escritura, denominación, para ver si el paciente, generalmente, de hecho, cuando te llega el paciente es muy obvio, porque pues llegas, saludas, le preguntas cómo se siente, y él mismo es incapaz de hablar, y ya te das cuenta que hay un problema de lenguaje, y entonces ya lo empiezas a abordar el problema de lenguaje con estas preguntas. O a veces la misma familia ya te dice: es que no puedo hablar, doctor. Y entonces si tú ves que el paciente no mueve el lado izquierdo, y tiene un problema de lenguaje, sospechas que el paciente es zurdo. Entonces ya les preguntas a la familia y pues te van a decir que es zurdo. Pero el abordaje es igual. Pero por eso en la historia clínica, cuando vimos la primera clase, les comentaba que era muy importante. Nosotros en la consulta de neuro siempre preguntamos la lateralidad del paciente, si es zurdo o si es diestro. Gracias. De nada. Doctor, ¿Alguien? y por ejemplo, ¿hay como cierta edad en la que estas afasias sean más presentes? Sí, los adultos mayores es donde lo vemos más, porque estas áreas del lenguaje, la causa más común de su afectación son vasculares por infartos.
Entonces, la arteria cerebral media es una arteria que con mucha frecuencia se afecta. Entonces, en neurología vascular es donde más lo vemos, en los infartos. Entonces, pacientes mayores de 65, 70, con factores de riesgo tradicional, diabéticos, hipertensos, dislipidemia, arritmias cardíacas, es donde más lo vemos. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Disculpe, doctor, había mencionado que la lesión del fascículo arcuato generaba la fase de conducción. ¿Sí era la de conducción? Sí, la de conducción. Ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, ¿Por qué se entonces, preserva la repetición? O sea, ¿qué estructura está asociada a eso? perdón, no te escuché, ¿me repites? ¿Por qué se preserva la repetición en las transcorticales? ¿Qué estructura anatómica nos da eso? Bueno, Mm, Se no supone se que sabe. no se sabe a ciencia cierta exactitud, se supone que son fibras de asociación, pero el por qué se conserva, no lo sé. No sé si exista una respuesta para eso. Sabemos